Muy bien, jovencitos, vamos a continuar con nuestros videos sobre filosofía. Soy Yuvino Yauri y les voy a presentar el tema correspondiente a la quinta semana. Vamos a trabajar lo que es filosofía medieval. Filosofía cristiana también se le denomina. En la filosofía medieval encontramos una serie de planteamientos, tendencias, corrientes teológicas, filosóficas. Hay innumerables figuras del pensamiento medieval cristiano, pero nos vamos a concentrar en las dos figuras más importantes de lo que viene a ser esta filosofía cristiana, esta filosofía medieval. Nos referimos a Agustín de Hipona, San Agustín, y a Tomás de Aquino o Santo Tomás. Vamos a ver en primer lugar el contexto en el que se desarrolla esta filosofía llamada así cristiana, esta filosofía medieval. Muy bien, aquí podemos apreciar algunas ideas referentes pues al contexto general en el que se va a desarrollar esta filosofía medieval, esta filosofía cristiana. Nos encontramos en el llamado régimen feudal, ¿no es cierto? Se ha dicho que esta filosofía cristiana, esta filosofía medieval, se ubica en un contexto donde el sistema esclavista está prácticamente en su término, se encuentra en una etapa de crisis, de disolución, y al mismo tiempo comienza a desarrollarse y luego a consolidarse el régimen feudal. Encontramos como algunas características generales una hegemonía a nivel social, a nivel cultural de la Iglesia. Hay un predominio a nivel ideológico de lo que es la doctrina cristiana. Entonces, en este marco general en el que transcurre el pensamiento que vamos a estudiar en esta sesión, la filosofía cristiana, la filosofía y teología, evidentemente, pues de San Agustín, de Tomás de Aquino. Bien, vamos a presentar un pequeño video que nos muestra cómo es que la religión cristiana, esta ideología, esta doctrina cristiana, surge y se desarrolla de una manera vertiginosa. A partir de la muerte de Cristo comenzó la difusión de su doctrina a lo largo de todo el Imperio Romano por parte de sus seguidores. Partiendo de Jerusalén, la nueva religión encontró sus centros de cristianización principales en Roma y Bizancio. Roma se encargó de expandir la doctrina por la parte occidental del imperio, apoyándose en Toledo, Armagh y Reims. Desde Bizancio partió la cristianización del este de Europa y Rusia. También fueron creados numerosos centros metropolitanos como los de Santiago, Burdeos, York, Tréveris, Milán, Salónica o Alejandría, entre otros muchos. Durante el siglo I, las zonas cristianizadas se encontraban principalmente en el Mediterráneo oriental, es decir, el Levante, Anatolia, el delta del Nilo y el este de Grecia. También ya habían sido fuertemente evangelizadas Cartago, la región de Roma, Iliria y los enclaves de Vienne, Tarragona y Zaragoza. A finales del siglo V, la cristianización se ha extendido por todo el Mediterráneo, alcanzando en el norte de Europa a Irlanda y el oriente de Inglaterra. Entre los siglos VII y IX se completa la cristianización de Inglaterra y Alemania. Finalmente,
Hacia el siglo X, la religión cristiana alcanza a amplias áreas del oriente y norte de Europa. Muy bien, en este video se nos narra cómo es que la religión cristiana, en cuestión de siglos, prácticamente se expande por todo lo que viene a ser Europa, lo que es Medio Oriente, lo que es el norte del África, llegando a tener eh, una presencia predominante, una presencia hegemónica, como se ha dicho. Esto hay que entenderlo porque básicamente la filosofía de este periodo está en contacto, está en un vínculo muy estrecho con esta religión cristiana. Por algo se habla de una filosofía cristiana, una filosofía elaborada, una filosofía orientada a los fines del cristianismo. Y entonces es importante entender este proceso histórico de expansión del cristianismo. Muy bien. Ahora veamos aquí algunos elementos doctrinales del cristianismo. Vamos a repasar algunas líneas, elementos fundamentales de esta doctrina cristiana. Comencemos por aquí. Con respecto a Dios, por ejemplo, si hacemos una comparación con lo que viene a ser la religiosidad griega, la teología de los griegos, pues encontramos una enorme diferencia, ¿no es cierto? La religión de los griegos, se sabe, es una religión politeísta, ¿no es cierto? Es una religión donde hay muchos dioses, para comenzar por allí. Y en la religión de los griegos, los dioses tienen una relación, digamos así, con la naturaleza, ¿no? Los griegos ponen un vínculo estrecho entre sus dioses y la naturaleza. Es decir, los dioses estaban vinculados con fenómenos de la naturaleza. En cambio, el cristianismo acentúa, así, enfatiza la relación del hombre, de Dios, mejor dicho, ¿no? La relación de Dios con el acontecer humano, con la vida de los seres humanos. El Dios cristiano, el Dios que plantea el cristianismo, un único Dios, efectivamente, porque es una religión monoteísta, a diferencia de la religión griega que era politeísta, este Dios cristiano interviene directamente en la vida humana, ¿no es cierto? Hablamos también de un Dios cristiano único y creador. Este concepto va a ser clave. Este concepto de creación no va a existir, pues, en el mundo griego. Para los griegos, los dioses no crean el mundo, los griegos no conciben dioses creadores o un Dios creador. En cambio, el cristianismo, siguiendo la tradición judía, asume un elemento creacionista, ¿no? Ellos hablan de un Dios creador de todo lo que existe. Para la religión cristiana o judeo-cristiana, el mundo, la naturaleza, todo lo que existe ha sido creado por Dios. Como vimos también, plantean un solo Dios, ¿no es cierto? Es una religión monoteísta frente a la pluralidad de los dioses griegos, ¿no? Este politeísmo de la religión griega. También se habla, pues, de características fundamentales de la divinidad judeo-cristiana, ¿no? Es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, mientras que los dioses griegos están de algún modo sometidos al orden, a la necesidad que nos presenta el mundo. ¿Se entiende, no? Los dioses griegos son concebidos dentro del orden universal, dentro del orden necesario que hay en la realidad. En cambio, el Dios judeo-cristiano es un Dios que está por encima de todo ello, no es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Esto, por ejemplo, es un rasgo importante en la teología judeo-cristiana, en la manera que tienen los cristianos siguiendo la línea judía de lo que viene a ser Dios, ¿no? Esa concepción de Dios que maneja. Pero no es la única línea doctrinaria, no es el único elemento doctrinario. Vamos a ver más elementos por aquí. Ahí continuamos. Por ejemplo, otro elemento importante será
la concepción del tiempo. El judeocristianismo maneja una concepción lineal del tiempo, ¿no es cierto? Ellos entienden que hay un principio, hay un final, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado acerca del origen del tiempo, ¿no? La creación, evidentemente, el Génesis, pero también hablan de un fin de los tiempos. Hay una visión escatológica, ¿no? Ustedes lo entienden pues como apocalipsis, el fin del tiempo. El tiempo tiene un alfa y un omega. El tiempo se entiende en forma lineal. Mientras que en la concepción griega, lo que predomina pues es una visión cíclica del tiempo, ¿no? Hay una visión cíclica del tiempo en los griegos, en cambio para el cristianismo la visión sería pues lineal, el tiempo concebido como una línea, con un principio y un final. En la visión griega del tiempo, el modelo es la naturaleza. Efectivamente, uno puede apreciar en la naturaleza estos ciclos, ¿no? El día, la noche, nuevamente el día, luego la noche y así, ¿no? Es como una circularidad, no tiene un carácter cíclico. En la visión cristiana, digamos que el modelo va a ser los sucesos de la historia humana. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Los griegos, en su concepción del tiempo, ven la naturaleza, el judeocristianismo ve los hechos de la historia humana, el acontecer mismo de la historia humana, de los pueblos y hombres. En la visión cristiana, el mundo tiene un punto inicial, la creación, un trazado, un desarrollo, o sea, la historia, un punto final, el juicio final, como se le conoce también. Entonces, estamos revisando diferencias doctrinales, ¿no? Estas novedades doctrinales que nos trae el judeocristianismo. Estos elementos en su doctrina que los hace diferentes a lo que viene a ser la religiosidad de los griegos. Otro elemento, por ejemplo, con respecto al hombre. Todos hemos escuchado que para el judeocristianismo, en particular para el cristianismo, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Esta concepción del hombre, obviamente, está enmarcada dentro del creacionismo, o sea que el hombre es creación divina. El hombre es una criatura de Dios, un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Hablan del alma inmortal. Esta concepción también la encontrábamos en algunos pensadores griegos. Recordarán ustedes a los pitagóricos, por ejemplo, ¿no? Que veían al alma con esta característica de inmortalidad. O, por ejemplo, la filosofía platónica, que también tiene este elemento, pues, de la inmortalidad del alma. Se puede decir de alguna manera que hay una influencia, ¿no? Platónica, podríamos decir, en la filosofía, en la concepción que tienen los cristianos. Pero también habrán escuchado que dentro del cristianismo se habla pues de la resurrección, ¿no? Esto es un concepto clave también. Al final de los tiempos se dará esta resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que va a resucitar? Eso, por ejemplo, es un tema que se discute entre los pensadores cristianos. Si es que va a resucitar el cuerpo físico o qué tipo de cuerpo es el que va a resucitar. Ese también es un motivo de controversia, ¿no? Entre los primeros pensadores cristianos. Bien, a nivel de la ética, por ejemplo, también encontramos una diferencia muy grande. El ideal de perfección moral de los hombres, para los griegos, se encarna en la figura del sabio, que con su esfuerzo propio desarrolla en alto grado la racionalidad. Para los cristianos, el modelo de perfección moral, digamos así, el ideal a nivel moral, no es el sabio, no es el hombre racional, no es el hombre abocado, entregado al intelecto o a la vida teórica. Se sabe que en el cristianismo el modelo, el ideal a nivel moral es el santo, ¿no? El hombre que se entrega a la voluntad divina y la cumple de una manera incondicional, de una manera estricta. Entonces, en la parte de la ética también hay grandes diferencias entre lo que va a plantear la concepción griega en general y estas novedades de la doctrina cristiana. Lo mismo pasa a nivel del conocimiento. Para los griegos la verdad es una conquista del intelecto
y tiene cierto carácter relativo. En cambio, para el cristianismo, el hombre, por la gracia de Dios, puede llegar a una verdad absoluta y definitiva. Esto lo vamos a encontrar de algún modo, pues, en los pensadores cristianos, ¿no? Esta idea de que hay una verdad absoluta, una verdad eterna, una verdad definitiva. Y se va a hablar de cómo se llega a esa verdad, ¿no? Cómo se alcanza esa verdad. Evidentemente, para los cristianos, no puede alcanzarse la verdad sin el auxilio de Dios. Ya lo vamos a ver en San Agustín, por ejemplo, ¿no? Cómo es que para San Agustín la verdad la encuentra el hombre en virtud de la iluminación divina. Hay una necesidad de la gracia de Dios, de la intervención divina, para que el hombre pueda alcanzar la verdad. Algo diferente, pues, a lo que planteaban los griegos, ¿no? Los pensadores griegos sostenían, así en general, que el hombre con su propia capacidad intelectual, es decir, el hombre por sí mismo, ¿no es cierto?, dedicado al ejercicio del intelecto o de la razón, es capaz de lograr la verdad. Eso es lo que plantea en general los griegos. En cambio, los cristianos dirían que el hombre solo, el hombre independientemente, de manera autónoma, no podría alcanzar esa verdad. Hay una necesidad de la intervención divina, de la gracia de Dios. Esas son algunas diferencias muy importantes a nivel doctrinario, ¿correcto? Es lo que queremos presentar en esta diapositiva. Bien, ahora vamos a revisar lo que viene a ser la patrística, esta etapa importante de lo que viene a ser la filosofía cristiana. El nombre de patrística viene de los padres de la iglesia, ¿no? Son los padres de la iglesia, estos personajes que eran autoridades de la iglesia católica en los primeros siglos, del siglo segundo hacia el siglo sexto aproximadamente, que van a elaborar, van a difundir, van a defender, van a organizar lo que vienen a ser los dogmas cristianos. Son estos personajes quienes se encargan de constituir la doctrina cristiana. Y no solo eso, sino también de difundirla, propagarla, expandirla y también defenderla. Defenderla de los ataques que venían pues del sector pagano, de los propios romanos, el ataque que venía de las llamadas herejías, por ejemplo, ¿no? Otras interpretaciones que se hacían del cristianismo. Existían innumerables herejías y estas herejías, bueno, se denominaban así pues porque se salían del marco, se salían de lo que era la dogmática cristiana. Tenían otras interpretaciones de la Biblia, otras interpretaciones de la figura de Cristo, otras interpretaciones acerca de Dios o del propio papel que tenía pues la iglesia. Entonces era importante que para los padres se constituyera una doctrina precisa, clara, se establecieran los dogmas y puedan difundirlos de ese modo. Se dice que los patrísticos, los padres de la iglesia, son los verdaderos iniciadores de la filosofía cristiana y al mismo tiempo son los que establecen las bases de lo que viene a ser la iglesia. Entre los padres de la iglesia hay diferentes posturas, por ejemplo, ¿no? Al comienzo, con relación a la filosofía. Algunos padres de la iglesia, algunos personajes defendían la filosofía, la consideraban pues como una ayuda importante para lo que viene a ser la comprensión de la fe cristiana. Para los padres de la iglesia, en su mayoría, la filosofía era totalmente positiva, era totalmente, cumplía un papel verdaderamente positivo, favorable para lo que viene a ser el desarrollo de la fe. El caso que vamos a ver obviamente es el de San Agustín, es un gran ejemplo. Vamos a revisar esta lectura de Etienne Gilson, un importante estudioso de la filosofía medieval.
Dice, no es menos verdad que el cristianismo hubo de tomar muy pronto en consideración las filosofías paganas y que, según sus temperamentos personales, los cristianos cultos de los primeros siglos adoptaron actitudes muy diferentes respecto de ellas. Algunos que se convirtieron al cristianismo tardíamente, después de haber sido educados en la filosofía griega, se sentían tanto menos inclinados a condenarla en bloque, cuanto que su propia conversión les parecía más bien la peripecia final de una búsqueda de Dios que ellos comenzaron de la mano de los filósofos. Por un inevitable efecto de perspectiva, consideraban a los pensadores paganos de los siglos pasados como encarrilados ya en la vía cuyo término acababa de revelar por fin el cristianismo. Es lo que les decía, ¿no? En la gran mayoría de las figuras del pensamiento cristiano, en los orígenes, había una valoración positiva de la filosofía griega. Muchos de ellos pensaban que la filosofía griega de un Platón, por ejemplo, ya se iba aproximando a lo que es la verdad que luego el cristianismo va a revelar. Había entre estos pensadores cristianos entonces una aceptación, una defensa de lo que es la filosofía pagana, la filosofía griega. Es como decir que la filosofía griega de algunos personajes, de algunas figuras, ya anunciaba, ya se iba orientando, ya se iba perfilando a la verdad revelada por el cristianismo. Otros, por el contrario, a quienes ninguna necesidad especulativa inclinaba las investigaciones filosóficas, adoptaban una actitud resueltamente negativa ante doctrinas que no despertaban en ellos interés alguno. Efectivamente, había también algunas figuras del pensamiento cristiano que eran o tenían una posición negativa, tenían una valoración negativa de la filosofía. Pensaban que la filosofía era más bien contraria a la fe, sostenían que la filosofía desviaba a los hombres del verdadero camino hacia Dios. Muchas de estas figuras terminaban condenando, rechazando lo que viene a ser la filosofía. Entonces, esto es un poco lo que nos muestra el texto, ¿no? Como ante la filosofía hay dos posturas, dos actitudes, ¿no? Totalmente contrarias. Hay quienes aceptaban la filosofía puesta al servicio de la fe y están también quienes criticaban, rechazaban la influencia que la filosofía podía ejercer sobre la religión, sobre el espíritu religioso de los hombres. Acá tenemos otra lectura de Gradman, Martin Gradman, otro estudioso del pensamiento medieval. Dice, la filosofía de los padres de la Iglesia no es en conjunto un sistema filosófico independiente, sino una pieza consistente levantada dentro de la estructura de la teología y enlazada con los fines de esta, una filosofía religiosa al servicio de las enseñanzas de la fe. Esta es una característica muy general, ¿no? Se trata de una filosofía, la filosofía patrística, que está puesta al servicio de los dogmas, ¿no? De las revelaciones de la fe. Al utilizar la filosofía antigua, los santos padres muestran el deseo de adaptarla y cristianizarla. Rechazan las teorías filosóficas que repugnaban la esencia del cristianismo, como el escepticismo, que era inconciliable con la verdad de la fe cristiana, y el epicureísmo, que estaba en oposición con la austeridad y el espíritu de sacrificio de la ética cristiana. Evidentemente, si estos padres de la iglesia estudiaban la filosofía griega, pues tenían que ser selectivos. No podían asumir, adoptar todas las líneas del pensamiento griego. Por ejemplo, el escepticismo. El escepticismo es esta tendencia filosófica griega, luego romana, que va a rechazar la verdad, así en modo general. Los escépticos de algún modo cuestionan la posibilidad de alcanzar una verdad. Y esto evidentemente está en oposición al dogma cristiano. Para el dogma cristiano hay una verdad. La fe cristiana es verdadera. Entonces el escepticismo se muestra como contrario. Eso explica el rechazo, la repulsa que tenían estos padres hacia el escepticismo, por ejemplo.
vamos a ver cómo San Agustín, que primero era escéptico, termina rechazando, termina combatiendo a ese mismo escepticismo. Otra tendencia que fue de algún modo tergiversada, distorsionada, fue el epicureísmo. La filosofía epicúrea, la filosofía de Epicuro, planteaba como ideal de vida pues la búsqueda del placer, ¿no? El hecho de vivir, llevar una vida exenta de dolor, ¿no es cierto? De sufrimiento. El placer entendido como ausencia de dolor. Esto también estaba en oposición con los principios morales cristianos. Los principios de la moralidad cristiana tienen que ver pues con la austeridad, el ascetismo, tú sabes, ¿no? El ascetismo, el sacrificio, el dolor mismo, el sufrimiento mismo como parte de lo que el alma experimenta, ¿no es cierto?, en su vínculo con la fe. Entonces, el epicureísmo que hablaba de una vida placentera, el epicureísmo que colocaba como ideal de vida el placer, se oponía entonces a este espíritu de austeridad, de sacrificio, de ascetismo cristiano. Por lo tanto, debemos entender que los santos padres, estos padres de la iglesia, eran selectivos con respecto a lo que era la filosofía griega. Adaptan, adoptan y adaptan ciertas tendencias, pero al mismo tiempo rechazan, se oponen a otras. Ahora vamos a trabajar el pensamiento de San Agustín, el más importante de los padres de la iglesia. Vive entre el siglo IV y V, llega a ser una autoridad de la iglesia, llega a ser obispo en Hipona. A grosso modo se dice que Agustín de Hipona adopta la filosofía platónica, neoplatónica. Se sabe que también tuvo en su biografía un acercamiento, una adhesión a diferentes escuelas del pensamiento. Fue maniqueo, fue escéptico, fue neoplatónico y luego se termina convirtiéndose al cristianismo. Ahí podemos apreciar alguna de sus obras. Tenemos pues las Confesiones, la Ciudad de Dios, los Soliloquios, entre otras obras compuestas por este autor. Acá tenemos una de las famosas frases de San Agustín, que más o menos nos adelanta el contenido de su filosofía, que es muy amplio. Él decía, quiero conocer a Dios y al alma, nada más. Dos cosas me interesan conocer, Dios y el alma. Esto perfila un poco el pensamiento de Agustín, como vamos a ver. Acá tenemos un pequeño esquema donde podemos apreciar algunas líneas de su pensamiento. Por ejemplo, el punto de partida. Agustín de Hipona parte de las doctrinas propias de la filosofía helenística. En la etapa helenística de la filosofía griega hay una búsqueda de la felicidad, ¿no es cierto? Escuelas como los epicúreos, los estoicos, los mismos escépticos, tienen como una meta, como un objetivo, la felicidad, la vida feliz. La filosofía helenística es una filosofía práctica, interesada pues en el aspecto moral principalmente, ¿no? Tienen como objetivo la vida feliz. ¿Cómo se logra la vida feliz? ¿Cómo llevar una vida feliz? Entonces, San Agustín parte de estas doctrinas, como se dice, ¿no? Toma como punto de partida estas doctrinas. ¿Qué más? El camino de la felicidad. Para Agustín de Hipona, al convertirse en cristiano, evidentemente va a adoptar otra visión de lo que es la felicidad. Ya no va a ver la felicidad de un modo natural, sino de un modo sobrenatural. En pocas palabras, es como decir que el hombre, para alcanzar la felicidad, uno no tiene que ver este mundo. O sea, la felicidad no se logra en este mundo, en este plano de la realidad, en este mundo o en esta vida natural. No, no, para San Agustín, la auténtica felicidad se encuentra en Dios. Y esto corresponde a un plano sobrenatural, ¿correcto? Otro tema interesante de San Agustín es que la felicidad la encontramos por vía de Dios, ¿no? En virtud de Dios. Necesitamos a Dios para poder alcanzar la felicidad. Y esto lo lleva a dos elementos clave de su pensamiento, que son la interioridad y la trascendencia, como vamos a ver después.
Encontramos también algunos de los problemas que hay en su filosofía. Por ejemplo, un problema interesante tiene que ver entre las relaciones entre filosofía y teología, ¿no? ¿Qué relación hay entre fe y razón, entre teología y filosofía? Ese es un problema interesante dentro del pensamiento cristiano. Y como se suele decir, en el pensamiento de San Agustín hay una síntesis entre cristianismo y platonismo. Se suele decir que San Agustín cristianiza a Platón, ¿no? Lo adopta y lo adapta al cristianismo. Este es un punto importante en el pensamiento de San Agustín, la interioridad de la verdad. ¿Qué significa esto? Vamos a leer al propio San Agustín. Él dice, no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Y si hallares que tu naturaleza es mudable, cambiante, trasciéndete a ti mismo, mas no olvides que al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. Encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Acá hay dos elementos claves, ¿no? Y fundamentales, como decíamos, interioridad y trascendencia. El hombre se repliega hacia adentro, ¿no? El hombre mira adentro, el hombre busca adentro, porque ahí va a encontrar la verdad. Pero al mismo tiempo, esta verdad es trascendente, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que la verdad está dentro de uno, al mismo tiempo esta verdad, que es Dios por último, nos permite trascendernos a nosotros mismos, sobrepasar nuestros propios límites. Para Agustín de Hipona, la verdad no está en la naturaleza, Dios no está afuera en el mundo. Agustín de Hipona dice que Dios, la verdad, está dentro de uno, está dentro del alma. Por eso se habla pues de entra dentro de ti mismo, replígate en tu interioridad. Bien claro dice, el hombre interior, en el hombre interior reside la verdad. Ese hombre interior es el alma. Es como decir que la verdad está dentro del alma, en el interior. Bien, otro punto interesante de Agustín es, como les decía, la relación entre fe y razón. Creer para entender, entender para creer. La fe aporta los principios verdaderos a la razón. La fe establece lo que es la verdad, por revelación divina. La razón aclara, amplía, refuerza los principios verdaderos de la fe. Entonces no hay una oposición entre fe y razón. Digamos que se van a complementar. Esto implica una postura favorable pues hacia la filosofía. Es como decir que la filosofía, el ejercicio de la razón, no se opone a la fe. La filosofía, la actividad racional, más bien ayuda, auxilia lo que viene a ser la verdad desde la fe. Sin embargo, Agustín de Hipona plantea una subordinación de la razón a la fe. O sea, la razón necesita de la fe. La razón no establece verdades, ¿no? La razón solamente está para aclarar, para esclarecer esas verdades que la fe constituye. La razón ayuda entonces, ¿no? La razón está al servicio. La razón está subordinada a la fe. Esto es clave para entender el pensamiento de San Agustín. Dice, en vano iríamos predicar cosas verdaderas si la fe no revistiese de piedad nuestro corazón antes de que la razón crítica nos haga ver que son falsas esas ficciones que abrigamos. La razón nos avisa desde afuera, mientras la verdad nos ilumina interiormente. La fe desempeña el papel que a ella le toca, y gracias a esa preparación, la razón subsiguiente encuentra alguna de las verdades que buscaba. Luego, a la razón falsa hay que interponerle sin duda alguna no solo la razón verdadera que nos hace entender lo que creemos, sino también la fe misma que tenemos en lo que no entendemos. Mejor es creer lo que es verdadero, aunque todavía no lo veas, que pensar que ves lo verdadero cuando es falso. También la fe tiene sus ojos. Por ellos ve en cierto modo que es verdadero lo que todavía no ve, y por ellos ve con certidumbre que todavía no ve lo que cree. En cambio, quien a través de la verdadera razón comprende lo que tan solo creía, ha de ser antepuesto a quien desea aún comprender lo que cree. Acá se muestra cómo, por ejemplo, se da la relación entre fe y razón. Está clarísimo, ¿no? La fe es, como se dice, condición de posibilidad. La razón es, perdón, la fe es previa.
La fe establece verdades y el papel de la razón es aclarar, ¿no es cierto?, esclarecer. La razón ayuda a que podamos asimilar, a que podamos aprehender esa verdad. Entonces hay una subordinación de la razón respecto de la fe. La fe es fundamental, la fe es prioritaria, la fe predomina sobre la razón. No se oponen, evidentemente, no tienen por qué estar en contradicción. Pero acá también aclara algo interesante, habla de una razón falsa y una razón verdadera. La razón falsa es aquella que se opone a la fe, evidentemente, ¿no? La razón falsa es aquella que establece cosas contrarias a la fe. La razón es verdadera cuando está en congruencia, cuando coincide con la fe, por así decirlo, ¿no? La iluminación divina. Otro punto importante en la teoría de San Agustín, cómo él entendía el conocimiento. Hace una analogía entre lo que viene a ser el sol, la luz del sol y nuestra visión. ¿No es cierto? Todos entendemos fácilmente que para poder ver las cosas requerimos de la luz del sol. Entonces yo puedo ver el árbol gracias a la iluminación del sol. Si no hubiera esa iluminación del sol, yo no podría conocer, no podría ver el árbol. ¿No es cierto? Eso se puede comparar con lo que ocurre en el hombre con respecto a la verdad. El hombre tiene verdades en su interior, ¿no es cierto? Pero para que el hombre pueda acceder a esas verdades, para que el hombre pueda captar esa verdad, necesita la iluminación divina. Es como la analogía que establecemos, ¿no? Dios viene a ser como el sol. El sol ilumina para ver una cosa, Dios ilumina el alma para que ésta pueda captar la verdad. Para que el intelecto humano pueda conocer la verdad es necesaria una iluminación especial, proveniente del mismo Dios. Esa es la idea que nos está planteando Agustín. Con relación al hombre, va a plantear una tesis que es más o menos conocida, que la podemos remontar a Platón. Esta idea del hombre, entendiéndolo como un vínculo, como un compuesto entre el alma y el cuerpo, ¿no es cierto? Esos dos elementos claves que ya la filosofía griega había analizado de manera muy amplia. En la filosofía platónica encontramos esos elementos también, ¿no? El alma y el cuerpo, lo deben recordar. Pero Agustín introduce más cosas que vamos a ver, ¿no? Nos dice que el alma es la parte invisible, es la parte interior, es la parte superior, mientras que el cuerpo es la parte visible, la parte exterior, la parte inferior. También Agustín nos habla del libre albedrío. El hombre está dotado de libre albedrío. ¿Por qué es tan importante este tema del libre albedrío? Para poder explicar el comportamiento humano a nivel moral, a nivel de la salvación. O sea, el libre albedrío juega un papel fundamental para que Agustín pueda explicarnos cómo es que hay cosas malas, cómo es que hay acciones malas. ¿Por qué el hombre actúa bien o actúa mal? Cuando un ser humano hace algo, ¿por qué juzgamos que es bueno o es malo? Porque obviamente tiene libre albedrío, tiene voluntad libre, el hombre puede elegir. Agustín nos explicaba que el mal, el pecado, el mal moral, como él lo llama, el mal moral, obedece a la libre voluntad que tiene el hombre. Cuando le decían que el mal, ¿no es cierto? Porque eso también mucha gente lo ha pensado, el mal viene de Dios. O sea, ¿quién causa el mal? ¿Quién es el origen del mal? Dios. Agustín respondía que no, tajantemente, el mal no puede provenir de Dios, Dios es el supremo bien. El mal viene del hombre cuando ejerce su libre albedrío. Y hay argumentos que nos va a presentar, lo vamos a leer enseguida. La providencia divina, eso también es otro tema interesante, ¿no? Hay una providencia divina, todo cuanto ocurre viene de la providencia divina, todo cuanto ocurre ya lo sabe Dios, lo dispone Dios. Nada ocurre en la realidad que no provenga, que no tenga su base y fundamento en Dios. Y sin embargo, el hombre tiene libre albedrío. Para muchos eso es complicado de entender, ¿sí o no? Claro, ¿cómo es posible que habiendo un ser providente, un ser que ya lo sabe todo y que lo dispone todo, omnipotente, cómo es posible que todo lo que ocurre va a depender de algún modo de ese ser y sin embargo el hombre tenga libre albedrío? Polémico, ¿no? Es un tema muy espinoso. Pero para Agustín era fundamental la defensa del libre albedrío, porque si no hay libre albedrío, el hombre no podría actuar ni bien ni mal. Si el hombre no actúa bien ni mal, no podría ser ni santo ni pecador. No habría ni santidad ni pecado, ni condena. Dios no podría juzgarnos por lo que hacemos,
porque si el hombre no tiene libre albedrío, nosotros no seríamos los causantes de nuestros comportamientos. Nosotros no seríamos los que provocamos nuestras acciones. Estaríamos totalmente exentos, totalmente libres de culpa. Entonces, si Dios nos premia o Dios nos castiga, el premio y el castigo serían injustos, ya que no estamos actuando por nuestro propio criterio, con nuestro libre albedrío. Acá tenemos algunas lecturas referentes al hombre. Dicen, ¿no? Ya tenía alma. De otro modo no sería llamado hombre, ya que el hombre no es el cuerpo solo ni el alma sola, sino compuesto de alma y cuerpo. Cierto, dice, esto es verdad. El alma no es todo el hombre, sino su parte principal, ni el cuerpo es todo el hombre, sino su parte inferior. El conjunto de la una y del otro es lo que recibe el nombre de hombre, pero tampoco pierden ese nombre las partes cuando se habla de cada una de ellas. Ahí está la idea esta del hombre como una composición de alma y cuerpo, pero al mismo tiempo la diferenciación, la jerarquización, ¿no? El alma es la parte superior, principal, primera, y el cuerpo es la parte inferior o secundaria, ¿no? Y un texto sobre el libre albedrío. Si el hombre en sí es un bien y no puede obrar rectamente sino cuando quiere, síguese que por necesidad ha de gozar del libre arbitrio o libre albedrío, sin el cual no se concibe que pueda obrar rectamente. Y no porque el libre arbitrio sea el origen del pecado, por eso se ha de creer que nos lo ha dado Dios para pecar. Hay una razón suficiente de habernoslo dado, y es que sin él, o sea, sin el libre albedrío, el hombre no podría vivir rectamente. O sea, el libre albedrío es condición de posibilidad para que el hombre actúe bien o actúe mal, obviamente, para que el hombre se salve o el hombre se condene. Entonces, si uno preguntaría por qué un hombre es condenado o por qué un hombre es premiado por Dios, por su propia voluntad, o sea, es la voluntad humana la que va a ejercer libremente sus actos, ¿no? La que va a decidir, por así decirlo. De ese modo se entiende por qué hay castigo, por qué hay premio, nos dice. No sería ni pecado ni obra buena lo que se hiciera sin voluntad libre. Lógico. Si no hay voluntad libre, la acción no es ni buena ni mala. No habría ni santidad ni pecado. Y por lo mismo, si el hombre no estuviera dotado de voluntad libre, sería injusto el castigo e injusto sería también el premio. Mas por necesidad ha debido haber justicia, así en castigar como en premiar, porque este es uno de los bienes que procede de Dios. Necesariamente debió pues dotar Dios al hombre de libre arbitrio. El argumento es clarísimo, ¿no? Si Dios premia o castiga, lo tiene que hacer de manera justa. Hasta ahí se entiende. Si Dios es un ser perfecto, supremamente perfecto, etcétera, bueno, etcétera, entonces cuando Él castiga al pecador o premia al santo, entonces se supone que ese premio, ese castigo tienen que ser justos. Pero para que el premio y el castigo sean justos, quien ejecuta la acción, o sea, el hombre, tiene que ser libre. Debe disponer de un libre albedrío. Por lo tanto, Dios ha debido crear al hombre con ese libre albedrío para que éste pueda actuar ya sea bien, lo cual lo conduce a la santidad, o pueda actuar mal, lo cual lo conduciría a la condena, al castigo. Esto nos lleva a un tema muy interesante de San Agustín. Para muchos es una filosofía de la historia, es una visión del acontecer histórico del hombre. Esto se encuentra en su obra La ciudad de Dios. Ahí nos habla de las famosas dos ciudades. Dos amores fundan dos ciudades, dice, ¿no? Dos amores establecen, constituyen dos ciudades. La ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, la ciudad terrenal. La ciudad celestial y la ciudad terrenal. El amor a Dios que nos lleva hasta el desprecio de nosotros mismos nos hace partícipes de la ciudad de Dios, de la iglesia, se entiende, ¿no? Y el amor a uno mismo que nos lleva al desprecio de Dios nos hace parte de la ciudad terrenal, de la ciudad de Satanás. Bien, entonces hemos visto el pensamiento de San Agustín. Aquí en esta parte se habla de una filosofía de la historia. Aquí se ha hablado del providencialismo, ¿no es cierto?
cómo es que Dios ya tiene configurado todo el devenir histórico, que todos los acontecimientos van a depender pues de la voluntad divina, que hay un plan de Dios por el cual se da una lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, y que al final será la ciudad de Dios la que va a prevalecer. Todo eso es una visión de la historia, ¿no es cierto?, del acontecer humano, que va a depender de Dios y, repito, se considera como una visión providencialista. Entonces, con eso cerraríamos con el pensamiento de San Agustín y continuamos. Bien, hemos hecho una revisión bastante somera, panorámica de lo que es el pensamiento en la patrística y hemos revisado algunos de los temas más importantes del pensamiento de San Agustín. Ahora corresponde explicar en forma breve la escolástica. El nombre escolástica viene de escuelas, ¿no? Ese nombre escolástica procede de la palabra escolas, que en latín significaba pues escuelas, ¿no? Se vincula con el pensamiento filosófico, teológico, desarrollado en las escuelas medievales. Posteriormente, en las universidades. El desarrollo de la enseñanza en estas escuelas y luego en las universidades corresponden al estudio general. Dentro de los estudios generales, las artes liberales, va a desarrollarse lo que llamamos filosofía escolástica. Debemos recordar que en este periodo hay un predominio, una hegemonía de la Iglesia sobre la educación y la cultura. Quienes ejercen el papel de educación, el papel de los que elaboran, los que crean, los que hacen la cultura, la educación, son miembros de la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene en ese sentido una hegemonía cultural, ideológica. Por eso predomina un pensamiento teocéntrico, todo se explica en base a Dios, todo gira alrededor de Dios. Se dice que este pensamiento está vinculado con el dogma, la autoridad, la tradición, la fe. Se dice que en este pensamiento, en este periodo, pues la filosofía es una sierva de la teología. Vamos a leer un poco sobre este periodo escolástico. ¿Qué nos dice Etienne Gilson? Los orígenes del movimiento filosófico medieval están ligados al esfuerzo de Carlomagno por mejorar el estado intelectual y moral de los pueblos que gobernaba. El imperio carolingio quería ser concebido como una prolongación en el tiempo del antiguo imperio romano. El apogeo intelectual de Occidente hacia fines del siglo XIII nació de un pensamiento político, que por su parte se había alimentado de preocupaciones espirituales. Carlomagno consideraba que su autoridad procedía de Dios y que estaba encargado por Dios, igual que el rey David de la Escritura, de conducir a su pueblo por los caminos del Señor. Sus instrucciones del año 802 a los Missi Dominici recuerdan que el primer deber de los fieles súbditos es mantenerse enteramente al servicio de Dios. Sería injusto minimizar el papel personal de Carlomagno, que fue decisivo. En su voluntad de civilizar a sus pueblos cristianizándolos, tiene su punto de partida todo este movimiento reformista. El capitular de 778, Van Gulfo, obispo de Fulda, es el verdadero origen de la multiplicación de las escuelas monásticas y catedralicias, que serán centros de la vida intelectual de la Edad Media hasta el nacimiento de las universidades en el siglo XIII. Bueno, ustedes lo ven esto en Historia Universal como el renacimiento cultural carolingio, ¿no? Esto se ubica en el contexto del imperio carolingio. Aquí se habla del enorme esfuerzo por culturizar, por educar dentro de la fe cristiana que desplegó este personaje histórico, Carlomagno. Ahí es donde nace pues la escolástica, ¿no? Ahí están los orígenes de las escuelas donde se desarrolla este pensamiento teológico, filosófico, y posteriormente dará lugar pues a las universidades que se convertirán en su tiempo en los centros de la producción y la difusión de la cultura, de la actividad intelectual, filosófica también. Gratman nos dice, por la apariencia y la forma externa, la filosofía cristiana de la Edad Media nos aparece, según lo indica ya el nombre de escolástica, como ciencia de las escuelas. En la Alta Edad Media, Scholasticus es el maestro de las artes liberales.
de las 7 disciplinas libres del trivium, que comprendía gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, que comprendía geometría, aritmética, astronomía y música. La palabra scholasticus tiene también a veces, hasta el siglo XII, la significación de discípulo o escolar. Más tarde se llama escolástico en general a todo aquel que da enseñanza en las escuelas, especialmente de filosofía y teología. La denominación propia de los que enseñaban filosofía y teología era, en la escolástica propiamente dicha, la de magíster, maestro, ¿no? Magíster de artes, magíster, o sea, maestro en teología. Eso es un poco la explicación del término escolástica, de dónde proviene, ¿no? Hablamos del latín, se vincula pues con esta actividad de enseñanza en este periodo medieval. Dentro de la escolástica, la figura más importante, habrá muchas figuras, habrá muchos teólogos, muchos filósofos con grandes contribuciones a la filosofía cristiana, pero el más destacado de todos, el conocido como príncipe de la escolástica, el doctor angelical, es Tomás de Aquino. Se desarrolla su pensamiento en el siglo XIII, es dominico, es aristotélico. Se suele decir que lo que él hace es adoptar y adaptar el aristotelismo. Yendo un poco contra la corriente en su época, lo que hará Tomás de Aquino es ajustar el pensamiento aristotélico dentro pues de la normativa del pensamiento cristiano, dentro de los cánones de la doctrina cristiana. Tomás de Aquino cristianiza al aristotelismo. La Suma Teológica, Suma contra los Gentiles, entre otras obras, le corresponden. Y acá tenemos una tesis importante de Tomás de Aquino. La existencia de Dios es demostrable por los efectos con que nos encontramos. Este va a ser un poco el tenor del tema quizá más conocido, más importante de la obra de Santo Tomás, la demostración de la existencia de Dios, como vamos a ver luego. Acá tenemos un esquemita que nos muestra los diferentes elementos de la filosofía de Santo Tomás. Razón y fe, esto es muy importante, esto es uno de los temas centrales. Las verdades filosóficas y teológicas se establecen de forma diferente. Para Tomás de Aquino, filosofía y teología son distintas, totalmente distintas, son aspectos, actividades, saberes, ciencias totalmente distintas. La filosofía trata de verificar los presupuestos a partir de los datos del mundo sensible y de la razón. La teología construye su sistema a partir de la revelación divina. Clases de verdad. Hay 3 tipos. Hay verdades que solo pueden conocerse por la fe. Hay verdades sobre el mundo natural que se alcanzan solo con la razón, ¿no? Hay verdades de fe, verdades de razón. Hay una serie de aspectos que solo se pueden aceptar por la fe y hay otros aspectos que se aceptan mediante la intervención del ejercicio racional. Y hay verdades que se conocen por ambas vías, ¿no? ¿Se entiende? O sea, hay aspectos que la razón no va a poder comprender. Hay verdades de fe que la razón no alcanza, digamos, a comprender, no accede, no puede. Pero sí hay aspectos, hay temas que sí, donde coinciden la fe y la razón, donde se produce una especie de intersección entre los alcances de la fe y de la razón. Por ejemplo, la existencia de Dios. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que la existencia de Dios es un asunto de fe, sí, pero también es un asunto racional. Es decir, la existencia de Dios no solo lo debemos admitir por una cuestión de fe, como parte de lo que es la revelación divina, como un dogma, podremos decir, sino que también la existencia de Dios se puede desprender a partir de ciertos indicios, a partir de ciertas evidencias que la razón encuentra en la propia naturaleza, en la propia realidad, nos dice el autor. No son alcanzables por todas las personas y el camino que a ellas conduce no está libre de errores. Por ello se hace necesaria la instrucción del hombre mediante la revelación divina. En caso de conflicto, cuando una proposición está en conflicto con un presupuesto revelado, la equivocación es siempre de la razón, puesto que la fe al provenir de la revelación es siempre verdadera. Esto es muy interesante. Si hay un conflicto entre la fe y la razón, ¿quién se equivoca? ¿Quién está en el error? La fe no puede errar, ya que la fe se funda en la propia revelación divina que siempre va a ser verdadera, pues eso es un dogma, ¿no?
La revelación divina no puede estar errada, no puede equivocarse. Por lo tanto, si hay un conflicto entre fe y razón, la que tiene que estar en el error es la razón. Entonces el hombre tiene que enmendar su camino para que la razón se ajuste a la fe, para que lo que la razón establezca coincida con lo que establece previamente la fe. Esto es muy importante en el pensamiento de Santo Tomás. Para Tomás de Aquino no hay un conflicto entre la fe y la razón. Se puede conciliar la fe y la razón. No son incompatibles, no se contradicen. Lo que Tomás de Aquino va a plantear entonces es una fundamentación racional de la fe, un ajuste, un acuerdo de los principios que la razón establece por sí misma y eso ajustarlo, concordarlo, hacerlo coincidir con lo que establece la fe. Esto era muy diferente a lo que establecía el averroísmo. El averroísmo se convirtió en una tendencia que planteaba la doble verdad. El averroísmo se conoce como esta tendencia donde hay una contradicción entre fe y razón. Dos verdades, que la fe tiene su verdad y la razón tiene su propia verdad y que éstas están en contradicción, que se oponen. Esta tendencia se hizo muy fuerte en aquella época y Tomás de Aquino se esfuerza en combatirla. Tomás de Aquino se muestra como un adversario, como un opositor muy tenaz de este averroísmo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, para Tomás de Aquino no hay contradicción entre fe y razón. No tiene que haber pues esta discordancia, este desacuerdo, esta contradicción entre fe y razón. Lo que Tomás de Aquino va a plantear es que hay un acuerdo, que hay una complementariedad, compatibiliza la fe y la razón. Y su obra justamente es una muestra de aquello, como vamos a ver. ¿Qué nos dice el gran Tomás de Aquino? Para la salvación humana fue necesario que además de las materias filosóficas cuyo campo analiza la razón humana, fíjate, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la divina. Clarísimo. No solamente la razón, también está la fe. Está la ciencia humana, como dice allí, producto de la razón humana, pero también está allí la ciencia de Dios, la ciencia divina. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Interesante, o sea, Dios trasciende la capacidad racional del hombre. El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Clarísimo, ¿no? Para su salvación necesita de la revelación divina. La razón humana sola no puede. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de muchos análisis y con resultados plagados de errores. Y, sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación, nos dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por revelación divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación. Entonces es como decirnos que la razón, el ejercicio filosófico puro, no basta, no es suficiente para que el hombre alcance su cometido, que es la salvación, llegar a Dios, ¿no? Como se indica. Ahí es necesaria la revelación divina, esta ciencia especial de Dios. Por eso la teología y la filosofía son diferentes. Sin embargo, Tomás de Aquino planteaba que hay una concordancia, que hay un acuerdo, ¿no? Que se complementa la fe y la razón. Acá nos indica, por ejemplo, su pensamiento acerca de la verdad, ¿no? Hay verdades naturales, aquellas que alcanza la razón, hay verdades reveladas, ¿no es cierto?, que se acceden mediante la fe, solamente la fe, pero hay un conjunto de temas, de aspectos que se pueden, a los que se puede acceder mediante ambas, ¿no? Son los preámbulos de la fe. Aquí encontramos la existencia de Dios, por ejemplo, es un preámbulo de la fe.
Este preámbulo de la fe es una revelación divina, evidentemente es una verdad revelada, tiene que ver con la fe, pero al mismo tiempo la razón puede acceder a ella, la razón puede probar, puede demostrar. Ahí podemos ver entonces que hay una intersección entre lo que viene a ser la filosofía pura, la teología pura, hay una intersección. Hay una teología natural, una metafísica, es decir, una filosofía que va a coincidir con la teología. Es una intersección, podríamos decir, ¿no? Por aquí está la fe, por aquí está la razón, y hay un punto de intersección, un campo de intersección, donde encontramos que la fe puede ser racionalizada, ¿no? Hay una fundamentación racional de lo que establece la fe. Y esto nos lleva a uno de los puntos más importantes del pensamiento de Tomás de Aquino, las famosas 5 vías. Las 5 vías son argumentos que demuestran la existencia de Dios. Parten de un hecho de la experiencia, son argumentos a posteriori. ¿Qué quiere decir a posteriori? Que se basan, que tienen como punto de partida a la experiencia. No son a priori. A priori significaría que son puramente racionales, ¿no? Que se basan en puros principios, en puros conceptos, en puros principios abstractos o conceptuales. Un argumento a priori es un argumento totalmente racional, puramente racional, que prescinde de la sensibilidad, que prescinde de la experiencia, de todos los elementos empíricos. No es el caso en Tomás de Aquino. Tomás de Aquino plantea argumentos a posteriori. Son argumentos que toman como punto de partida los datos de la experiencia, lo que se nos ofrece en la experiencia, y a partir de ello construye una demostración, en este caso de la existencia de Dios. Aplican también estos argumentos el principio de causalidad, ya lo vamos a ver. Se argumenta la imposibilidad de un progreso al infinito, ¿correcto? Se niega una progresión al infinito. No, no se puede dar una progresión, una regresión al infinito. Y estos argumentos llegan a la existencia de Dios como causa última. Vamos a ver esto. Nuestro conocimiento natural empieza por los sentidos. De ahí que nuestro conocimiento natural solo pueda llegar hasta donde le lleva lo sensible. Aquí nos recuerda Tomás de Aquino mucho a Aristóteles, ¿no es cierto? Recuerdan la teoría del conocimiento de Aristóteles, muy diferente a la de Platón. Platón hablaba de reminiscencia, de recordar, la anamnesis, recuerdan ustedes, ¿no? Aristóteles decía que el punto de partida de todo saber son los sentidos. El conocimiento comienza con las sensaciones, la experiencia sensible. Esto nos recuerda mucho, como ven, a Aristóteles. Tomás de Aquino es aristotélico. Lo sensible no puede llevar a nuestro entendimiento hasta ver la esencia divina, pues las criaturas son efectos de Dios que no se pueden equiparar al poder de la causa. A Dios no lo podemos ver, no lo podemos captar directamente. Dios no es un dato de la experiencia. Dios no es un objeto de nuestras sensaciones. De ahí que el conocimiento que se tiene a partir de lo sensible no puede llegar a conocer todo el poder de Dios. Consecuentemente, tampoco puede ver su esencia. Pero como quiera que son efectos dependientes de él como causa, en este sentido podemos partir de los efectos para saber que Dios existe, así como lo que es necesario que hay en él por ser la primera causa de todo, por encima de todo lo causado. Por lo tanto, podemos conocer la relación existente entre Dios y sus criaturas, esto es, la relación de causa en todas ellas. Y también podemos conocer la diferencia existente entre Dios y las criaturas, esto es, que Él no es nada de lo que ha sido causado por Él. Y no es nada de todo eso porque le falte algo, sino porque lo supera todo. Evidentemente hay una diferencia entre Dios, que es la causa, y las criaturas, que son los efectos. Lo que Tomás de Aquino nos va a plantear es una prueba que va. ¿Cómo sería la prueba para llegar a Dios? O sea, ¿cómo podemos demostrar, cómo podemos construir un argumento que nos lleve como conclusión a la existencia de Dios? A Dios no lo puedo captar directamente, nos está diciendo. Claro, sería sencillo probar la existencia de algo viéndolo, pues, ¿no? Yo veo acá un celular, existe el celular, listo, ¿no? Lo estoy captando, es una experiencia inmediata. Pero esto no ocurre con Dios, no puede ocurrir con Dios. Dios excede esa capacidad sensorial empírica que tenemos. ¿Cómo llego entonces a probar que Dios existe? Fácil, me basaré en los efectos. Asumimos que Dios ha creado todo, ¿no? Dios ha creado todas las cosas. Entonces Dios es causa y las cosas creadas por Él son el efecto. ¿Qué debo hacer? ¿Partir de dónde? De las cosas. Es decir, yo tengo que observar las cosas del mundo, observar el mundo, la naturaleza, y encontrar en la naturaleza pruebas, indicios de su causa, en este caso de Dios. Es una prueba que nos explica Tomás, tiene esta característica, fíjense. Toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa.
se la llama a causa de, ¿ya? Esa es una demostración a causa de. Otra por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos, pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa. Y por el efecto llegamos a conocer la causa. Se la llama porque. Por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes. Porque como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto necesariamente antes se ha dado la causa. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con que nos encontramos. A ver, un ejemplo sencillo. Si yo veo humo, debo pensar con necesidad, debo pensar de una manera coherente, lógica, válida, racional, que hay fuego. O sea, el ver el humo me lleva a mí a la conclusión necesaria y lógica de que hay fuego. O sea, el fuego es la causa del humo. El humo no puede salir de la nada. El humo no puede producirse a sí mismo. Entonces, si hay humo, yo voy a pensar de manera correcta que debe haber fuego. El fuego es lo que está provocando al humo. Entonces, te das cuenta más o menos, esa es la lógica que nos da Tomás de Aquino en sus argumentos. Tomás de Aquino observa el mundo, nos plantea que debemos ver las cosas del mundo y encontrar en las cosas del mundo pruebas, indicios de la existencia de Dios que viene a ser la causa de todo ello. Es lo que él llama, ¿no? La segunda prueba. La segunda prueba va del efecto a la causa. Para demostrar la existencia de Dios, entonces, ¿cómo procede Tomás de Aquino? De los efectos, o sea, del efecto a la causa. ¿Correcto? ¿A Dios lo podemos captar directamente? No. Dios es la causa, no lo podemos captar de frente, por así decirlo. ¿Podemos captar el mundo? ¿Podemos observar y conocer la naturaleza? Sí. Ahora, el mundo, la naturaleza, ¿qué es? El efecto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo es el argumento? Va del efecto a la causa. ¿Y es válido ese argumento? Nos está diciendo Tomás que sí. Y es la única manera que tenemos para poder demostrar la existencia de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en las llamadas 5 vías. Acá tenemos la primera vía fundada en la observación del movimiento. Es cierto y consta el sentido que las cosas se mueven en el mundo. Todos podemos ver que las cosas están en movimiento o cambian, ¿no? Todo lo que se mueve es movido por algo. Lógico, si algo se mueve, tiene que haber sido movido por otra cosa. En esto no se puede proceder al infinito, o sea, es imposible una regresión, un procedimiento ad infinitum, ¿no? ¿Qué significa? A ver, si este objeto se mueve, este otro lo debe estar moviendo. A este otro lo debe estar moviendo un tercero. A este lo debe mover uno anterior y a este otro y así vamos retrocediendo. Pero como no se puede ir al infinito, ¿qué se supone? Tiene que haber algo que mueve sin ser movido. Tiene que haber un motor inmóvil. Ese motor inmóvil, ese ente, ese ser que produce el cambio, el movimiento de todas las cosas y que no es movido o cambiado por nada, ese es Dios. Primera vía. Segunda vía, parte de la observación de la relación causal, el principio de causalidad. Encontramos en las cosas sensibles un orden de causas eficientes. No es posible que algo sea causa de sí mismo. Es imposible proceder al infinito en las causas eficientes. Es necesario que exista una causa eficiente primera, una causa incausada que no es efecto de nada, y esta causa primera, esta causa incausada es Dios. Es un argumento parecido lógicamente al anterior. Si este objeto es causado por este a su vez tiene que haber sido causado por otro. Este a su vez causado por otro. Como no se puede ir al infinito, debemos admitir que hay una causa primera, una causa incausada. Hay un ser que es causa de todo y que no es causado por nada. Dios. Profe, ¿se parece a Aristóteles? Efectivamente, si se dan cuenta, el arsenal de conceptos, ¿no? Este conjunto de datos, de conceptos, de términos, están en el pensamiento de Tomás de Aquino, de Aristóteles, perdón, ¿no? Tomás de Aquino adopta, hemos dicho, el pensamiento aristotélico. Este concepto de causalidad es aristotélico. Esta idea de movimiento, ¿no? Es aristotélico. Encontramos ahí entonces el pensamiento aristotélico como una influencia central en lo que Tomás de Aquino nos plantea.
La tercera vía basada en la observación de las cosas contingentes, la vía de la contingencia. Encontramos ciertas cosas que tienen posibilidad de ser y no ser. Lo contingente depende de lo necesario. En la serie de seres contingentes que tienen su causa en algo necesario no se puede ir al infinito. Es forzoso que haya algo que sea necesario por sí mismo, o sea, Dios. Si vemos el mundo, lo que vemos son objetos, seres, cosas contingentes. Yo, por ejemplo, existo, pero pude no existir. El sol existe, pero pudo no existir. Y así todos los seres del mundo, de la naturaleza, pueden no existir. Pero si todos los seres de la naturaleza pueden no existir, pues no debe existir nada, ¿no es cierto? Si la contingencia implica que nada puede existir, entonces no habría nada en el mundo. Sin embargo, vemos que hay cosas, vemos que hay seres, vemos que hay un mundo. ¿Qué implica eso, chicos? Que no todo debe ser contingente, tiene que haber un ser necesario. Tiene que haber un ser cuya existencia no es contingente, sino necesaria. Y de ese ser va a depender la existencia de los seres contingentes. Los seres contingentes dependen de algo necesario y este ser necesario ya sabes quién es. Ese ser cuya existencia es necesaria es Dios. ¿Ve? Ahí está la tercera vía. Cuarta vía, grados de perfección. Vemos en las cosas que algunas son más buenas, más bellas, menos bellas. Hay grados de perfección, como notas en el título. Más o menos ese sentido según se acerquen a lo que es en grado máximo. En la serie de participantes y participados no se puede proceder al infinito, tiene que haber algo absolutamente perfecto. A ver, ¿cómo se explica esto? Muy simple, ¿no? Yo puedo ver un objeto, vamos a imaginar este objeto en el mundo, entonces yo puedo decir que este objeto es bello, menos bello, más bello. Entonces, cuando uno dice que algo es más, menos perfecto, es porque asumimos que tiene que haber una perfección suprema, tiene que haber una perfección en grado absoluto, en grado máximo, ¿no es cierto? Entonces, las cosas son bellas, buenas, en grado relativo. Eso implica que tiene que haber una perfección absoluta, una perfección suprema. Si yo digo que X es más bello que Y, al decir que X es más bello que Y o menos bello que Y, estoy asumiendo una especie de modelo absoluto de belleza o de bondad. Entonces, si hay en las cosas una perfección en grados relativa, es porque tiene que haber una perfección absoluta, suprema, máxima. Y ese ser perfectísimo, ese ser absolutamente perfecto, ya sabes quién es, Dios. Y la última vía, la quinta vía famosísima también, muchos hoy en día la repiten, ¿no? Se basa en el orden del mundo, ¿no? O sea, tú ves en el mundo que hay un orden. ¿Qué vemos? Que las cosas tienen una dirección. Es como que cada cosa tuviera un sentido, ¿no? Hay un orden, hay una finalidad. Es como que uno ve cualquier ser, por más simple en el universo, y este ser pareciera cumplir una especie de finalidad, pareciera moverse con respecto a una finalidad, a un objetivo. Como que hay un fin, dice, ¿no? Entonces, si hay un orden en el mundo, si los seres se comportan y existen de una manera ordenada, ¿no es cierto? Están determinados por una finalidad, tiene que haber un ser que le ponga esa finalidad, que le ponga ese orden. Y ese ser tiene que ser una inteligencia suprema. Dios como un ser ordenador, un ser inteligente ordenador del mundo. O sea que la vía de la finalidad nos lleva, nos conduce también a la existencia de Dios. Acá tenemos entonces un cuadrito para poder recordar las famosas 5 vías. La primera vía hemos dicho por el movimiento, por el cambio, ¿no? Ex motu, la vía ex motu, a partir del movimiento. La vía ex causa, por la causalidad eficiente, ¿no? La vía ex contingencia, o sea, por la contingencia que nos lleva a la necesidad a Dios como ser necesario. La vía por los grados de perfección, ya hemos explicado, la vía de los grados de perfección nos lleva a la idea de un ser perfectísimo, ¿no? Un ser absolutamente perfecto, que es Dios. Y la vía de la finalidad, que se refiere al orden del mundo, que los seres del mundo parecieran cumplir una finalidad, orientarse, moverse hacia un fin, pues tiene que haber un ser que los ordena, que los dirige, que está allí como finalidad suprema, ¿no? Ese ser inteligentísimo, perfectísimo, ya hemos dicho, necesario, esa causa primera,
ese primer motor inmóvil para Tomás de Aquino es Dios. Muy bien, chicos, con eso hemos culminado la sesión número 5. Hemos trabajado lo que es la filosofía medieval. Hemos visto un contexto general y panorámico a nivel histórico de lo que viene a ser el marco donde se desarrolla la filosofía medieval o cristiana. Hemos visto los aspectos más importantes de la patrística y de la escolástica y de sus más importantes representantes. ¿Han venido preguntas en los últimos exámenes de admisión sobre San Agustín? Sí, varias preguntas, contextos, ¿no? Preguntas de eco, análisis de lecturas, justamente el tema que hemos visto, ¿no? Del hombre, ¿no? El hombre como un compuesto de alma y cuerpo, ha venido lecturas acerca de ello, ha venido también una pregunta con respecto a lo que es la creación, una pregunta con respecto a las confesiones de San Agustín, ¿no? Su visión acerca de Dios, el mundo, el tiempo, la creación, y también ha venido preguntas sobre Tomás de Aquino, las 5 vías, ¿no? Las preguntas han girado en torno a estos argumentos tomistas acerca de la existencia de Dios. Entonces es necesario repasar, también buscar más información, ver algunos documentales que circulan en la red y empaparnos más de este tema. Viene en el examen, es tema de prospecto y hay que seguir preparándonos. Muy bien, chicos, ahí dejaríamos esta parte teórica. Me estaría despidiendo y cerrando con esto la grabación.